Juan Lloret. Y ahora se otorga el uso de la palabra al legislador Juan Cristóbal Lloret. Continuación de la sesión del Pleno 758. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret está conectado vía telemática. Un saludo a todos los ecuatorianos y en vista que el día de ayer no se me fue concedida la palabra, mi solidaridad también para los familiares de aquellas víctimas de lo sucedido tanto en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, como en la provincia de Cotopaxi. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, yo puedo entender, que el término aborto puede ser un parteaguas en la sociedad, en las familias, en las bancadas y en este mismo Parlamento. Pero aquí no se trata de enfrentarnos los pro vida y los pro muerte, seguramente así se quiere catalogar. De eso no se trata este proyecto o esta iniciativa de ley. Lo que se trata es de hacer causa de la excepcionalidad que estaba mencionada en el articulado previo, más no de la generalidad. Y a eso precisamente es que me voy a referir en mi intervención, señora Presidenta de la Asamblea. Hoy es un día sin duda importante, en pos precisamente de la garantía de derechos en favor de las mujeres. Y es que esa lucha hay que entenderla como una reivindicación histórica, señora Presidenta. Y ya no es solo de las mujeres en favor de las mujeres, sino de toda la sociedad por cambiar esa cultura patriarcal que se nos ha impuesto, acarreando inclusive al terreno de las leyes, bajo la influencia en algún momento inclusive de la filosofía griega, de la filosofía romana, llevado por los dogmas en muchos de los casos y las religiones. Seguramente tendrán que pasar muchísimas generaciones más para tratar de entender estos pequeños pasos que estamos dando hoy o que estamos por dar en la Asamblea Nacional, que aún así ni siquiera son suficientes ante los siglos de marginación, de exclusión, de segregación, de desigualdad en contra de las mujeres. Ya los decían algunas de nuestras compañeras, las vicisitudes que han tenido que pasar a lo largo de la historia, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. A veces incluso la memoria nos sigue resultando corta y a veces incluso nos olvidamos de que apenas hace un par de siglos atrás, recuerdo por ejemplo de una activista Olimpia de Gouges, que solo por el hecho de atreverse a presentar una declaración de derechos en favor de las mujeres, eso le terminó costando la vida y a sus compañeras tuvieron que pasar internadas en hospitales para enfermos mentales. Eso pasó hace 2 siglos aproximadamente, 1791. ¿O acaso no nos acordamos de aquel episodio nefasto de aquellas 129 mujeres que tuvieron que fallecer en Nueva York el 8 de marzo de 1857? Eso les costó la vida solo por reivindicar sus derechos a un trabajo justo. Ahora resulta totalmente extraño, no sé si han hecho este ejercicio, y sorprende mucho incluso contarles a nuestros hijos que no es sino hasta la historia reciente que incluso si es que ellos nacían hace algo más de medio siglo, ni siquiera sus madres tenían derechos, ni siquiera a votar, ni siquiera tenían derecho a ir a la universidad, derecho a la educación, derechos fundamentales. Fue recién gracias a la promulgación a través de las Naciones Unidas hace cerca de medio siglo, alrededor del siglo pasado, medio siglo pasado, en el cual recién ahí se habían contemplado precisamente esos derechos en favor de las mujeres a través de esta Carta de Naciones Unidas en 1953. Entonces, yo sí debo hacer énfasis, señora Presidenta, que este paso que la Asamblea Nacional está dando el día de hoy es un paso definitivamente importante, pero aún así es insuficiente para resarcir esa deuda histórica que tienen el mundo entero, y ni se diga el Ecuador, en favor de las mujeres. Ahora bien, hay que entender qué es lo que estamos legislando. Estamos legislando sobre una sentencia que es de cumplimiento obligatorio, es mandatoria y de estricto cumplimiento, y hago énfasis. Sobre todo legislamos sobre una garantía fundamental que tiene el ser humano, y más aún una mujer,
que ha sido violentada, a disponer sobre la libertad de elegir sobre su cuerpo. Y peor aún en las circunstancias extremas, como el fruto de una violación. Y aquí hago un paréntesis porque definitivamente hay que entender que cualquier mujer en el país, en el Ecuador, está expuesta, peor aún, después de ver esas estadísticas de inseguridad y los niveles de violencia que se viven aquí en el país. Y cuidado con pensar que esto no nos puede pasar a nosotros, cualquiera de nuestras hijas o de nuestro entorno cercano le puede pasar esto, porque para una violación no hay distinción ni social, ni de raza, ni de credo, ni de edad. Todas las mujeres de nuestra sociedad están precisamente expuestas a pasar por una situación extrema sobre la cual hoy vamos a legislar. Y resulta que una niña que es violada, violentada por un miserable, porque no tengo otro término y pido las disculpas, como lo que sucede en el Ecuador con cerca de 3,000 niñas, que un tercero, otra persona, dispuso sobre su cuerpo, cometiendo efectivamente un delito. Y si es que resulta que fruto de ese delito que se cometió ante esa niña queda embarazada, era totalmente absurdo lo que sucedía en el país. Resulta que esa niña, si es que decidía interrumpir su embarazo, tenía que someterse a un proceso judicial, podía terminar en la cárcel, increíblemente en este país, iba a terminar presa, increíblemente en este país, como lo corrobora inclusive la propia fiscalía. Por aquí tengo unas estadísticas que dice que entre agosto del 2014 y junio del 2019, la fiscalía presentó cargos en contra de 122 mujeres, precisamente por aquello. Entonces, no es que aquí no sucede o aquí no pasa. Por supuesto, hay niñas y mujeres criminalizadas y que han terminado en la cárcel. Entonces, de lo que se trata esta ley es precisamente de tomar esos correctivos, de corregir. Es increíble que en pleno siglo XXI no se pueda entender o se normalice este tipo de situaciones o tremenda aberración que sucede dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Durante siglos se determinó un dominio aberrante sobre los cuerpos de las mujeres, violentadas, imponiéndose sobre la voluntad personal. Estamos legislando precisamente sobre esa excepcionalidad y no es obligatorio y no pasa siempre. Siempre, por el contrario, pasa por una decisión individual la posibilidad de interrumpir o no su embarazo. Con respecto, señora presidenta, a la propuesta remitida en el informe de mayoría, debo señalar que se garantiza precisamente en el artículo 27, en el artículo 46, en el artículo 47, la objeción de conciencia del personal médico, conforme efectivamente establece el marco constitucional y legal, no como se lo ha dicho aquí en este pleno de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo se debe garantizar efectivamente la atención médica a las mujeres víctimas precisamente de esta violación, señora presidenta. También se garantiza que el delito de violación no quede en la impunidad, conforme lo que dice, lean el artículo 45 de esta ley, que se obliga al establecimiento de salud a notificar a la fiscalía quien tiene que llevar adelante el proceso de investigación conforme el debido proceso. Todos los hechos, dice el artículo, todos los hechos que hacen parte de aquel hecho ocurrido. Por lo tanto, no es como se dice acá que se quiere blindar al violador o que se quiere dejar en la impunidad. Lean la ley, lean lo que dice precisamente este proyecto de ley. Lo que no podemos dar paso es a la revictimización de una niña que ha sido violada, que ha sido violentada. Con respecto a los plazos para interrumpir el embarazo, yo creo que estos corresponden a estándares y procedimientos médicos y factores de riesgo en cada uno de los casos, porque cada caso que se presenta ante el personal médico tiene su particularidad, tiene sus factores de riesgo y eso hay que entender. No debe primar un límite de tiempo, sino tienen que primar protocolos y estándares internacionales en función de la casuística médica. Esa tiene que ser la vocación dentro del informe.
Y finalmente, señora presidenta, con esto termino, con el veto anunciado del presidente de la República, yo reconozco como hombre de ley la capacidad que tiene el presidente de la República como colegislador. Pero ¿acaso no es lógico esperar primero que se apruebe por parte de la Asamblea Nacional? A mí me parecería que sí. Y es que esta lucha por los derechos de las mujeres no ha sido fácil. Lo mismo nos sucedió con la ley para prevenir y erradicar con la violencia hacia las mujeres. Y ahí en esa época yo recuerdo, a mí me tocó sostener el veto, un 24 de enero del 2018, cuando el presidente Moreno vetaba 3 elementos que para mí son fundamentales. Vetaba el presupuesto dentro de esta ley, sobre la reparación integral y sobre los procedimientos abreviados. Por suerte, al final, esa asamblea de aquel entonces, logramos con 117 votos sostener esos textos aprobados por la Asamblea Nacional. Ojalá y no nos toque llegar a ese extremo en este proyecto de ley. Finalmente, señora presidenta, saludo a aquellas mujeres, les abrazo, aquellas mujeres que su valentía, con su vigilia fuera de los exteriores de la Asamblea Nacional y en las diferentes y principales ciudades del país, reivindican esa lucha permanente e histórica. En muchos de los casos incluso han ofrendado su vida, han gestado y han sido las partícipes y gestoras de esos grandes cambios, de esas grandes transformaciones que ha tenido y que ha vivido nuestra sociedad. Muchas gracias, señora presidenta y colegas asambleístas.